Ya. Eso ahí, vamos a ver los elementos de tecnología. De cabeza. Aquí nos puede ayudar, eso es memoria. Descriptivo, observar. Analítico, preguntar. Y experimental, interpretar. ¿Sí? Después, en descriptivo, solamente describimos qué es lo que hay, dónde está, cuándo está, todo lo demás. Y en analítico, preguntamos cómo y por qué. Entonces, si primero es descriptivo, que es ver las cosas que hay, en los objetivos, el objetivo es ver solamente, ¿no? Aparece, cómo se distribuye, dónde está y todo lo demás. Y luego recién tú comienzas a ver por qué es, evaluaciones. Y por último interviene, que es cuando haces la administración de sistemas de información o recuperación de la organización de salud. Recuerden ese orden, porque también viene por otra parte. Ya. El tiempo no es el gráfico. Cuando hemos hecho nuestras poderosas curvas epidemiológicas, ¿cómo era? Número de casos, semanas. ¿Y semanas es? Tiempo. ¿Tiempo siempre va? Eje de las X, ¿sí? Eje de las X. ¿Qué más? El tiempo que me evalúa. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? ¿Qué más me evalúa el tiempo? Tendencias. ¿Qué más me puede y ahora, ¿se acuerdan cuando vimos pelada? No sé si sí. ¿No? Bien. ¿Se acuerdan cuando hicimos los gráficos de los cuadritos y hablamos que tenía estacionalidad porque subía en verano, bajaba en invierno, subía en verano, bajaba en invierno, y así? ¿Qué es eso? Es cíclico. Tiende a repetirse. ¿Sí? Por eso se llama cíclico. Y si es cíclico, me sirve para evaluar patrones de recurrencia de enfermedad. Esa variación cíclica. Patrones recurrentes en el curso del tiempo. Estacional, anual por varios años. Estacional, la gripe, ¿sí? Sube en invierno, cae en verano, sube en invierno, cae en verano. Anual. Aunque no te da, yo que sé, el incremento de partos que se dispara siempre en noviembre, cae y luego vuelve y dispara en noviembre y así, todos los años. Y cada varios años, eso no sé, no se puede Curva epidemiológica, ya dijimos, ¿sí? Abajo, ¿qué va? Tiempo, en el horizontal del tiempo. Forma común, fuente común y fuente propagada. Sal. Yo les digo que al pasar la curva epidemiológica de determinada enfermedad, el número de casos se eleva de manera significativa y luego cae rápidamente y se mantiene hacia abajo, ¿qué es? Elevación brusca, ¿sí? Fuente común. En cambio, propagado les dice que se eleva y luego tiende a caer, ¿sí? Es como el COVID, es como el COVID, algo así, más o menos. ¿Por qué? Ya no solo memoria, ¿se entienden? Porque se contagia una persona. Exacto, entonces vas viendo de pocos. ¿Y por qué fuente común es tan rápido? Porque se afectaron al mismo lugar. Porque si quiere empezar la enfermedad de propagada, tendría un caso, mañana o pasado tal vez 2, luego tal vez 3 o 4, luego 5 o 6. En cambio, todos hoy día se fueron a celebrar una serie. Digamos, ¿no? Todos se fueron a celebrar hoy día y se dieron sus salitas picantes. Y mañana tengo a las 15 enfermos. Tengo las 9 enfermos, ¿sí? Entonces se eleva bruscamente. Y también cae brusco. ¿Qué es la tentación con eso? Vamos a actuar. ¿Se acuerdan que cuando, viendo nuevamente Pelaga, hablábamos sobre que podía ser o no ser correctores? ¿Se acuerdan o se acuerdan? ¿Se acuerdan que se tomó esa elección o esa teoría porque decían que estaban cerca de los ríos, en zona rural, el lugar? ¿Sí? Entonces el lugar me hace sospechar de etiología, me hace sospechar de
vehículo o forma de transmisión. ¿De acuerdo? Persona, igual. Cuando vimos pelar, hablábamos de que era más común en niños, etapas de vida. Más común en hombres porque salían a la charla. ¿De qué ciertas etnias? Los negros porque estaban todos asesinados. Las variables sociales, que había discriminación entre estas personas y estilos de vida y consumo de trigo. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco de lo que hicimos en Pelagra, ¿ustedes se acuerdan un poco de eso? ¿Sí? No fácil. Bien, enfoque primero. Yo primero, miren, detecto el problema, ¿sí? Observo. Luego, cuantifico si se repite o no se repite para determinar si hay de verdad es un problema. Luego, ¿qué hago con mis observaciones? Analizo. Y por último, defino qué es. ¿Sí? No puedo dar el ejemplo que puse ayer porque es pura líneas. Ya. Aquí se toca el ejemplo de un cáncer o de una enfermedad. ¿Sí? El más crítico es cáncer de mama. ¿Sí? Factores biológicos propios de la mujer, si se tiene o no familiares que hayan tenido cáncer de mama. Factores ambientales, si es que vive o está cerca a un fumador activo y es un fumador pasiva o vive en el centro de la ciudad, yo qué sé. Estilo de vida, si es que usa métodos hormonales para su anticoncepción, o si es que ella misma es fumadora, es que consume alcohol o algo demás. Y el sistema de salud, como el INE, detecta a tiempo que la enfermedad porque no hace mamografías. Todo eso influye en el proceso de salud de enfermedad. ¿Sí? Ejemplos. Ya. Bueno. Ya. Esta parte no. Está cerrado. Delegado, ¿por qué le cierras? La delegada. Ya. Entonces. El ejemplo es cáncer de cuello uterino, ¿sí? Prevención primaria de cáncer de cuello uterino. Vacunas. Eso sería Prevención primaria. protección específica. ¿Por qué acaso vacunas contra todo? La vacuna es específica para cáncer. La vacuna es específica. ¿Cuál sería la promoción de la salud? La sexual sana. Usar protección. Porque no solo te proteges contra la exposición a papilomas, sino te proteges contra las EPS que existen en el protección primaria. ¿Sí? Si yo digo prevención secundaria, digo diagnóstico precoz o tratamiento temprano y limitación del área. Diagnóstico precoz, ¿con qué sería? Papá Nicolau, que es un examen de tamizaje. ¿Ya? Entonces todos los tamizajes son diagnósticos precoces. ¿Qué tamizajes conocen? Ya. Papá Nicolau, ya. ¿Qué días que son? ¿Qué más? Nanopediatría. ¿Qué? ¿Qué han hecho? No han hecho medicina todos, ahora sí, ¿cierto? No. Todo cáncer tiene diagnóstico precoz. Cáncer de colon, débil o sangrenesis. ¿Sí? ¿Qué es débil? Es el centro de detectar sangre fuerte. Se aplica peróxido de hidrógeno en las heces y si reacciona es porque hay sangre. Listo. Después, si es cáncer de piel, tamizaje de piel, detección de lunares tempranos y todo lo demás. Después de ese tamizaje, diagnóstico precoz. Los ELISAs que se aplican a toda la población. ¿Sí? O las pruebas rápidas que se aplican a la población para diferentes enfermedades. Todo eso es diagnóstico precoz. ¿Y qué es tratamiento temprano? Encuentro un lunar que se ve raro, y yo no estoy seguro que sea cáncer o no, pero ¿qué hago? Lo saco. ¿Sí? Y le hago su PAP, y tiene un pequeño cambio por aquí debajo de la llave. Ya.
Entonces, hago colorito, saco todo ese cono de cuello uterino, ese tratamiento temprano. ¿Sí? Ahora, limitación del daño es limitar que la enfermedad se expanda más allá de lo irreversible. Por ejemplo, histerectomía. ¿Sí? Porque ya he hecho cáncer de cuello uterino, entonces ya me saben los datos. No, es mentira, los he hecho cirugía en esa fase ya de saber cuello uterino. Porque mi grupo de viernes en su primera fase de examen y sí salía de las fases de cuello uterino, así que sí salen de fases de cáncer de cuello uterino. ¿Qué color? Ya, si fuera tuberculosis es. ¿Cuál sería la promoción de salud? Limitar el contacto con personas con enfermedades respiratorias, uso de barbijo, bla bla bla. ¿Cuál sería la protección específica? La BCG, ¿sí? Que se aplica a los neonatos. Porque a los neonatos se les hacen tres cosas apenas salen de la mano. La BCG, ¿qué más? No, el tamizaje neonatal. Tú le nace, le quitas lo pones con la madre unos 5 minutos de contacto piel a piel, y luego le vienes y le pinchas el cortadoncito, le sacas la muestra para su tamizaje, le pones su BCG, y le pones su vitamina A. Y luego ya le haces el resto de cositas. Pero los otros que se les hace como ven más es vitamina A, tamizaje y BCG. ¿Y el tamizaje qué enfermedades busca? Pendicetonúria. ¿Qué más? Bueno, esa es la población específica para tuberculosis. Diagnóstico precoz de tuberculosis. ¿Ya? La citoscopía o hay números comunes que se dicen las cosas y que el paciente que presenta una Beca. ¿Ah? Beca. Beca en esputo, prueba de esputo. ¿Cómo se toma la prueba de esputo? La primera por 3 días seguidos. La primera salida producida durante la mañana sin lavarse los dientes durante 3 días seguidos. Sí, por eso también se dice beca sellada. Eso dijimos. Hoy estamos violentos, vamos más rápido. No. Limitación de daño en beca, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el daño irreversible en beca? ¿Cuál daño sería irreversible? Cuando hay terapia. Cuando la enfermedad ya se activa y consumió el pulmón y se expandió y hizo bien, ¿sí? Entonces, el tratamiento que le damos a todos los de cuántos años no caben. Ahora, rehabilitación en tuberculosis es una vez que ya hemos dado el tratamiento y le hacemos rehabilitación, o sea, física respiratoria, su nutrición, etc. Si ven un paciente con hiperplasia, la próxima, ¿sí? Tiene problemas para orinar y quiere prevenir cáncer de próstata y yo le hago prostatectomía, estoy en rehabilitación, limitación, diagnóstico precoz. ¿Por qué? Sí, es hiperplasia. Y la enfermedad es el cáncer. ¿Todo la hiperplasia también es cáncer? Diagnóstico precoz, tratamiento temprano. Tratamiento temprano porque si no tienen enfermedad todavía. Diagnóstico precoz. Protección específica. ¿Por qué? Porque estamos preclínicos. No tiene cáncer. Pero voy a aplicar una medida que va a evitar que puedan tener cáncer. ¿Sí? Es lo mismo. Si tiene los BRCA1 y BRCA2 una mujer y antecedente de que su madre y su abuela se murieron de cáncer, y yo le hago mastectomía radical. Protección específica. ¿Sí? Entonces, si el doctor les pone la medida asociada a la enfermedad sin que haya enfermedad, siempre va a ser prevención. O promoción o protección. Entonces, protección. No porque sea quirúrgico, quiere decir que sea secundario. También puede ser quirúrgico, prevención primaria. ¿Queda? Siguiente. Perfecto. Ya.
psicológica. Y un ejemplo. Por ejemplo, póngate el ejemplo. ¿Jugamos con puntos o juegos sin puntos? Sin puntos. ¿Sin puntos? Ya. ¿Qué parece psicológico? Cuando se construye algo teniendo, o sea, digamos, construyo algo teniendo la información de otra ciudad, pero la construyo. Se usa datos de otra ciudad que no. ¿Necesariamente de otra ciudad? No, de otro grupo. De otra población. Si yo les digo Cerro de Pasco, ¿qué enfermedades pensarían ustedes que tienen los Cerro de Pasco? ¿O qué características? Aquí no vamos a pusar los comentarios, entonces pueden usar todos los discriminadores que existen. ¿Qué características creen que tienen las personas de Cerro de Pasco? Tiene una hemoglobina alta, doctor, porque están en la altura y han desarrollado por inseguridad compensatoria la falta de oxígeno. ¿Sí bien? Ya. Después, ¿qué más? Yo qué sé, tienen determinado color de piel, ¿sí? No, mentira, porque si yo fuera posuso que quede en paz, voy a encontrar gente blanca de ojos azules. Eso es para la psicológica, que solamente por decir que están en Pasco, todos corresponden a un mismo grupo poblacional. No es que yo importe datos de otra ciudad, sino es que por yo creer que son de una localidad, todos son iguales. Cuando hay diferentes grupos raciales o grupos de personas o etnias en una área, ¿sí? Otro ejemplo. No viene con ganas, lo pongan en el menciones de base, en blanco. Es la frase de la. Doctor, ¿se podría hacer un estudio, digamos, en estudiantes de medicina de primer año, con estudiantes de cuarto año, sería una falla psicológica? No, porque para que sea falla psicológica tú tendrías que asumir, antes de hacer el estudio, que todos los demás son iguales. Por ejemplo, he visto que la mayoría de estudiantes de medicina no usan lentes, entonces todos los estudiantes de medicina deben usar lentes para la psicológica. ¿Sí? Todos los medicinas son chancones y alcohólicos. Qué malo. Todos los inteligentes, ¿de No hay acuerdo? indicadores, no. No, eso ya entendimos. ¿Sí? Pero ahí no tiene indicadores. No será. Memoria, es fácil. Diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. El chiste es que ahora no sepan, para que al examen ya sepan, porque lo que vamos a ver. No sé. Nuestra computadora ayuda, no leo. No. Diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Qué es eficaz? El primero era de si querías vacuna, digamos, contra la varicela, tienes 1000 pobladores y vacunas a 900, entonces la eficacia es del 90%. Ya, ¿qué significa? De que no se impide. Pero es eficaz. Sí, pero al 90%. ¿Más? ¿Qué significa? No me repitan. ¿Me entienden? Ya. Eficaz es cuando logras o estás por lograr la meta, ¿sí? Sin importar costos. Eficiente es como cuando yo empiezo la vacunación, antes de hacer la vacunación, capto la población, la junto todos un mismo día para no abrir ampollas todos los días y desperdiciar cantidades de vacuna. Para el ejemplo sería así: voy a vacunar a 1000 personas, como su compañera, ¿sí? La vacuna viene de 10 dosis por vacuna. Entonces yo debería usar 100 ampollas. Entonces, si yo fuera eficaz y atiendo a 900 personas, pero como no me importa nada más que solo atender, yo la atiendo durante 10 días. Entonces, el primer día vinieron 7, abrió la ampolla. El segundo día vinieron, yo qué sé, 5, abrió otra ampolla. El otro día vinieron 3, abrió otra ampolla. Y así voy a estar ampollas a lo estúpido para cumplir mi meta de 900. Eficaz, lo logré. Si yo fuera eficiente, junto a toda mi población, en 3 días y gasto
menos ampollas. Entonces, alcanzar la meta con menos recursos, eficiente. Y por último, ¿qué era? ¿Qué es efectividad? El impacto final de esto, ¿sí? La importancia de lo que logras. Entonces, el impacto o el resultado, eso es efectividad. ¿Se murió? Ah, está. ¿Cuál es la diferencia entre causa suficiente y causa necesaria? Causa suficiente creo que era como que solo se necesita esa para que ya haya un efecto. Exacto. ¿Y causa necesaria? O sea, pueden tener varias, pero necesitan esa también para que haya ese. Perfecto, ya. Y ahora un ejemplo. Para ver si lo entendés. En fibrosis. Ya. ¿Por qué les gusta eso lo complicado? Pon ejemplos del día a día, de la vida. Para que mi estofado quede salado, basta o es suficiente que yo le eche sal. Y a la vez es necesario, porque si yo no le echo sal, no queda salado. ¿Sí? Ahora, si yo hablar del sabor, hay más cantidad de causas. Pero es necesario que esté cocido para que no se crudo. ¿Sí? Necesario tiene que ser obligatoriamente. Suficiente es cuando, al estar solamente ella, ya se causa el efecto. Ahora, si fuera solamente de una única causa, cuando es única causa, la causa es suficiente y necesaria, porque solo hay una causa. Cuando tienes varias causas, ya puedes hacer la diferencia entre cuál de ellas es suficiente y cuál es necesaria. Para una faringitis, vulgar y corriente, causa necesaria, sin pensarlo mucho. ¿Ah? La presencia del microorganismo. ¿Sí? Porque yo puedo estar expuesto al lado del paciente y todo lo que tú quieras, pero si el microorganismo no entra en el cuerpo, yo jamás voy a desarrollar la enfermedad. Ya. Tenemos el asunto. Ya. Eso de memoria. Nominal, ordinal, verbal y razón. Debe dar ejemplo del nominal. Sexo. Al lado, siguiente, otro ejemplo de nominal. Nominal sexo. Bueno y malo. Sí, ¿Está bien, bueno y malo? sí, pero estoy bien. Bueno y malo. Ya. Satisfecho o insatisfecho. Son ¿Sí? dos, ¿sí o no? Ya, puede ser Con más. malaria sin malaria. Puede ser. Puede ser más. Importante, dice. Después del nominal, ¿qué sigue? Ordinal. Ordinal, ¿qué es ordinal? Que tiene orden doctor. Jerarquía, exacto. Donde hay alguien que está por encima de los demás, ¿sí? Primero, segundo, tercero. Por ejemplo, Podría ser presidente. el grado de los residentes. Si dejamos de llamarlos solamente residentes, se convierten en R1, R2, R3. Están listados jerárquicamente en base a los años que llevan trabajando. Listo. ¿Qué sigue después de ordinal? Íntegro, ¿Y qué es? más preciso, iguales, precisión. intervalos iguales. ¿Qué quiere decir que no hay un cero? Que no pueda valer. ¿Que no puede? Valer. Hallar un cero. ¿Nada más? ¿Cuál es la diferencia de intervalo y la de razón? Que la de razón tiene proporción. Un ejemplo de razón es, por ejemplo, la razón tiene cero, ya sé. Pero ¿cuál es la razón? Un ejemplo. Peso. 50 es el doble de 25, pero va a la misma temperatura. Es decir, 30 grados es el doble de caliente que 15 grados. Ya no puede que la ciudad de 6 grados ya la sensación es muy diferente, ¿sí?
Entonces es de intervalo porque no tienes un cero. Si no tienes un cero no lo puedes multiplicar o ponderar. Simplemente sumas o restas. En cambio, cuando es de razón, multiplicas o divides. ¿Y aquí hacemos que tiene cero? ¿Qué es marca de clase? Marca de clase. El punto medio de cada número. Y si yo dijera amplitud de clase que no es aquí, pero es obvio que es. La amplitud, excelente. ¿Pero de qué? Del intervalo, ¿sí? En este caso sería 5. 48, 53, 54, 59, 60, 65, 63, 30. Cuando hagamos ya analítica, quiero creer, vamos a comenzar a calcular cómo se calcula la amplitud de clase. Nos han preguntado por qué cuando damos los rangos de edad o algo en diferentes estudios ponen de qué rango. No es por conveniencia, es porque se tiene que hacer cargo de la amplitud de clase. Frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia actual con la anterior, ¿sí? Fácil. Ya. ¿Para qué uso barras? Para variables discretas. Ya. Para los sectores de suma mayores a 6. Ya, puede ser. O menores a 20. Ya. Y para aquellos en los cuales yo quiero ver comparación. ¿Sí? Estos dos son de comparación. Yo, sin saber qué número está escrito ahí, digo que casi el 50% debe ser del cuadro rosa, casi el 25% es del cuadro celeste. No tengo ni idea de los datos, pero solamente con esto yo ya comparo y establezco. En cambio, las dos siguientes son para ver tendencias. ¿Sí? El polígono, si se fijan, es mi clásica pura epidemiológica. Un valor a través del tiempo y veo cómo se comporta. Con referencia es recto, ¿no? Punto. En cambio, el histograma está recto. Para ver cómo varía a través del tiempo o del valor, lo que sea. ¿Y por qué va pegado uno de otro? Para que tú puedas hacer la relación inmediatamente. Un ejemplo de histograma. Estatura. O sea, es un histograma solo vertical. Recuerden que los ejemplos tienen que ir pegados. La diferencia del gráfico de barras, el histograma va pegado para que compare inmediatamente. ¿Sí? Ya. Las deterministas centrales son ¿cuántas? 3. Las 3 N, ¿sí? ¿Qué son? Ya. Moda, la moda, lo más común, ¿sí? Lo que más se repite. La mediana, la escena media. Y la media, el promedio. ¿Y por qué se llama media si es el promedio? Porque es la medida aritmética, doctor, que es el nombre original del promedio. Excelente alumno. Ya, distribución normal. ¿Qué pasa cuando la media, la mediana y la moda están en un mismo punto? Es un gráfico simétrico, pero ese gráfico tiene nombre propio. ¿Ah? O 95, no. 95%. ¿Qué? ¿Qué nombre propio? ¿Cómo se llama? Campana de Gauss. Entonces, cuando tú dices cuando algo está por encima del más 2%,
es solamente 5% superior. Y cuando ahora usted en el 2% está en 5% inferior. Entonces, cuando ustedes van a ver su curva de crecimiento de los bebés, es así, y luego viene otra así, y luego viene otra correcta así, y así. Le ponen menos 2, no, más 2, más 1, 0, menos 1 o menos 2. Y el bebé está bien siempre cuando se entre la brecha de más 1 y menos 1, sujeto normal. Por encima de más 1, está un poco más grande, por encima de más 2 ya está normal porque supera el 95%. Y ese 95% es un valor absoluto, por eso cuando tu deseo es significativo, la T es mayor a 0.05 y el 5%. ¿Ok? Queda, listo. No quedó, quedó claro. ¿Y por qué nos importa eso, doctor? Porque ahora cuando vemos medidas de asociación tenemos que ver que lo que importa siempre es este número, 0.05. ¿Sí? La varianza es en números absolutos y la dirección estándar es en relativos, a pesar de que no tengan ni porcentaje ni nada, ¿sí? Pero la dirección estándar se ubica dentro de este número, ¿sí? ¿Cómo hace? La desviación estándar. ¿Podría haber ejercicio? Ejercicio, no creo. Eso lo vemos en analítica. El doctor va a hacer el examen otra vuelta de 30 minutos y sin calculadora. Entonces, presiento de que no van a hacer ejercicio. Otra vez los va a tratar con las fórmulas y con todos los conceptos y con interpretación de curvas. Sí. Yo creo que para analítica, o sea, para hacer fase sí va a hacer ejercicios. Porque en analítica sí tienes que hacer de todo eso. Y después no te está mencionando, no te está pidiendo que hagas ejercicios. Longitud, la sentido, propiedad, esto ya saben. Diferencia entre asociación y factor de riesgo. La causalidad, la diferencia. La asociación quiere decir cuando uno se presenta, es probable que otro esté acompañando o esté presente. Están asociados. En cambio, el factor de riesgo es que cuando este está presente, probablemente cause lo otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando vimos el hermoso pelagra, el acilostoma se encontró, ¿no es cierto? Pero el acilostoma no causa pelagra, pero está asociado. ¿Por qué? Porque se presentan en unos grupos poblacionales. Entonces son dos eventos que, aunque no tienen causalidad, se presentan simultáneamente o al mar. ¿Sí? Un momento. A ver. Sí, no sé cómo estoy preguntando. Ya. ¿Qué estábamos? ¿Hay algo que es cuadrado o no? Sí. A ver. No. No creo. Esto es muy biológico. Es que, por ejemplo, Michelle viaja cada rato. Por ella tomamos, digamos, las veces, por decirlo así, y él es un no puedo venir con él. Y todo lo que hago porque se supone que somos diferentes con él, se supone que llegamos a la clínica, así que no le toca, pero ellos como que prefieren viajar, o
hacer otras cosas, no también me fue el juego porque si queremos por ellos no vamos. Y ya pasó años, pues. Y esta vez ya, yo me enojé esta vez. Porque no se vale, pues, o sea, yo tengo tantas cosas que por el cumpleaños de mi mamá no pude hablar, pero yo vi. Pues, se supone que somos estudiantes de mi la P tiene que ser menor a 0.05. hasta mis clases. Yes. Ahora, para que la P sea menor a 0.5 depende de la tabla. Si es una tabla de 2 por 2, el chi cuadrado tiene que ser 3 punto algo. Si la tabla es de 4 por 4 o de 5 por 5, el chi tiene que ser en 4.80 y tantos y así. ¿Sí? O sea, según la tabla, varía el chi. Pero ustedes no creo que nada más sea una tabla de 2 por 2 hermosa, donde el valor es 3 por 2, 80 y tantos. ¿Cuánto es? 3.84. Eso. Entonces, si les ponen, se realiza un estudio comparando, ¿qué? ¿Sí? No se ve. Ya. Comparando anemia y malaria en niños. Y el resultado final se obtiene el chi cuadrado en 2. ¿Ustedes qué hacen? ¿Aceptan o niegan la hipótesis? Negamos. Ya, pero por eso tenemos que haber establecido la hipótesis nula. Porque la que niegan es la nula. Porque son dos hipótesis. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Cómo se representaría la ubicación del chi de 2 puntos y tantos? En la curva normal. Porque hemos dicho que el chi también va con este de P0.05. Entonces, si les dice que se encuentra en esta área, más allá de 2 descripciones estándar, es como que le está diciendo que el chi es mayor a 384, o que la P es 0.05. ¿Ya? Todo eso significa lo mismo, que rechazamos la nula. ¿Sí? Es como si te ocurre sin ejercicios que les puede tomar la interpretación del chi. Huele a vaqueros. Huele a acetona. Vaqueros. Espérense, cosa técnica. ¿Qué les ha dicho él en la clase? Literal, así textual, que es textualmente el doctor. ¿Qué ha dicho en la clase? Que la P mayor y menor. P, que P, si P es mayor a 0.05 no hay diferencia, y si es menor que 0.05 sí hay diferencia. Ya. ¿No es algo de hipótesis? Hipótesis. No. Hablo de asociaciones, diferencias, hipótesis. No es el lado crítico, se acepta la hipótesis nula. Si chica el lado mayor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Listo. Usualmente la nula es la negación de lo que estamos buscando. ¿Sí? Usualmente. Entonces, si eres una pregunta con eso, tiene que dar la hipótesis o tiene que preguntarles así. ¿Qué pasa si el chi es mayor a lo calculado? Rechazamos la nula. ¿Y cuando el chi es mayor a lo calculado o a lo esperado? 84. O que si yo calculo un chi que significa P mayor a 0.05, ¿qué hago? Con hipótesis nula. Rechazo. Si en el gráfico el chi termina por encima de 2 desviaciones estándar, ¿qué hago? Rechazo. Chi mayor a 3.84. Con un chi o relacionado a una P mayor a 0.05. O con un gráfico que esté pintado así en una esquinita hacia la derecha, rechazamos la nula. ¿Sí? Ya. Fíjense con eso. Ahora sí, las variaciones ya. Obviamente, si el chi es menor al punto crítico, aceptamos la nula. No, aceptamos la nula. Si el P es menor a 0.05, aceptamos la nula. Entonces, si él les dice, se realiza un estudio para confirmar asociación entre dos factores, ¿cuál sería la hipótesis nula?
De nuevo, ya empezamos a hacer. Dijimos hemoglobina asociado a malaria, ¿sí? El título de esto es este. Por lo que están estudiando es esto. La hipótesis nula, H0, es igual a que no existe asociación, factor de riesgo, variación, XXX de esto, ¿sí? Entonces la hipótesis nula es no a lo que estoy buscando. Y si el chi cuadrado es mayor a 3.84, ¿qué hago con la nula? Rechazo. Si el chi significa mayor a 0.05 en P, ¿qué hago con la nula? Rechazo. Y si por último el chi se grafica como aquí, superior en esta parte, ¿qué hago con la nula? Rechazo. Entonces, quiere decir que sí existe relación. ¿Sí? ¿Cómo respondería el tercer caso? O sea, que... Le explicaría el gráfico. Y sin gráfico, o no puede decir dos desviaciones. Mayor a dos desviaciones estándar. Podría ser. La mayoría de dos desviaciones estándar es lo mismo a P mayor Mayor a a 0.0 y chi mayor a 3.84. Ya. Siempre rechacen a la luna. No se me ocurre una noticia. Ya, entonces tenemos de dos. Y empezamos en la regla de 3. ¿Dónde está? Riesgo relativo. ¿Se acuerdan qué hicimos? Entonces pasamos. Ya. ¿Cómo calculamos el riesgo relativo? Dividíamos incidencias. ¿Sí? Expuestos y no expuestos. Incidencia. ¿Sí? Es expuesto a incidencia no expuesto. Y eso es el riesgo relativo. ¿Y cómo leo yo el riesgo relativo? Sí, porque ahora, ¿cómo se lee el riesgo relativo? Ya vimos que hablamos de esto. Seguro que no. ¿Cómo leo el riesgo relativo? Por ejemplo, si el riesgo relativo es 80, o sea, 80 es mucho. Bájale un es poquito. casi seguro que eso sea las 3. Claro. Mayor a 1 en realidad. Cuando es mayor a 1 ya es un riesgo. Pero mientras más alto es, más seguridad me da. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le llaman este de acá? Tiene un riesgo relativo de 3.67. La incidencia en 3 veces en expuestos, Que están expuestos a agua no tratada y llevan el riesgo de tener una enfermedad 3.67 veces más probabilidad de... que tener una enfermedad que si no tomo el agua no tratada. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. ¿Cuántos grados de libertad? Grados de libertad. ¿Cuántos reglas? Nos quedamos... El otro rating era muy similar, solo que era proporción. ¿Sí? Nos quedamos en medidas de impacto potencial. Bueno, hasta ahí. Ya. Esta es la parte que todos me han preguntado. La fracción atribuible, ¿cierto? Dicen que el doctor se confundió, regresó, avanzó. ¿Sí? Ah, sí. ¿No estuviste en esta teórica? ¿Qué es sobre la teórica de riesgo atribuible? ¿Estoy en confusión con todo lo que dice? ¿O no lo entendían ustedes? Yo no lo entendí. Yo tampoco lo entendí. El grupo de ayer me dijo que no. Que esa cosa está fea. Sí, lo último ya. Yo qué mal. Es que los jugadores lanzados.
respiren, relajen. Después, ya. Monumentos fáciles, ¿ya? 20 de población. 10, 90, 100, 100, 100, 100. Es que eran las diapositivas de la pasada. Hemos hecho todo esto. Lo que hemos hecho es. ¿Cuál es? Lo que todo está. Ya me voy. ¿Cómo calcularía la fracción o el riesgo atribuible expuestos? También. Es hermosa mi letra. Obvio que sí. Expuestos. No expuestos. Enfermos. Sanos. Ya. La fracción atribuible expuestos es la diferencia entre incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. ¿Qué sería en este caso? 10% o 0.1. De eso en adelante, ¿sí? Si yo tengo 1,00, esto es 100%, ¿sí? 100%. Entonces si yo tengo 0,2, esto es 20%. Entonces yo puedo expresar lo que quieras dos formas. Ahora, la fracción atribuible a expuestos es incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. Incidencia de expuestos 20 sobre 100, 0,2 o 20%. Y de no expuestos 10 sobre 100 o 10% o 0,1. Entonces sería 0,2 menos 0,1, 0,1 o 10%. Ya. Traducción. ¿Qué significaría? No. A ver, fracción atribuible a expuestos. Ya, como riesgo atribuible a expuestos está. Riesgo atribuible a expuestos. Perdóname. Ya, riesgo atribuible a expuestos. Mi culpa, ya. ¿Cómo le leen esto? ¿Cómo le leen? ¿Sabes qué dice Pedro de los pacientes? ¿Por qué? Porque la enfermedad es sea de pulmón, expuesto a cigarrillos, sea fumador, no fumador. ¿Sabe? Ya. En fin. Si yo fumo, tengo 20% de probabilidad de enfermar. Si yo no fumo, tengo 10% de probabilidad de enfermar. Entonces, el fumar solo eleva o 10% la probabilidad de enfermar. Entonces, el riesgo atribuible a expuestos me calcula qué porcentaje de los enfermos corresponde únicamente al factor expuestos. ¿Sí? ¿No? No. ¿Qué porcentaje de los...? Si no existieran los fumadores, solamente se reduciría el 10% de la cantidad de enfermos.
¿Por qué, doctor? Porque igual el 10% se va a seguir enfermando. Porque así no se después por el 10% se enferma. Esto es 200 personas, ¿sí? Yo lo traslado a una población de 1000 personas. Si hay 1000 personas, ¿se van a enfermar cuántas? Digamos que se enferman 100. No sé, porque no sé cuántos fuman y cuántos no fuman. Pero de estos 100, ¿cuántos serán fumadores? 10. 10. El 10% de esto. ¿Por qué, doctor? Porque los expuestos, a pesar de que son el 20, el 10% de los que no fuman también se enferman. Y la diferencia entre los dos me da los que sí o sí se enferman por fumar. 10%. Si tú fumas, tienes 20% de probabilidad, ¿sí? O sea, de cada 10 personas que fuman, 2 se enferman. En esa mesa, fumadores o no fumadores. De 10, 2 se enferman. De 10, solo 1 se enferma. Si nadie fumara en toda la habitación, igual yo tendría 2 enfermos. Uno aquí y uno aquí. Porque así ustedes no fumen, uno de ustedes se va a enfermar. ¿Sí? Porque así tú no estés expuesto, uno se enferma. Por eso al final ya 10%. ¿Sí? Entonces, así no existieran los fumadores, 10% se va a enfermar. ¿Ya? Otro dato. Pero sea más clara la diferencia porque está muy chica la diferencia. Ya, a ver. Yo qué sé. 6, 4, 2, 2. ¿Cuánto sería? 4, 0.4. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tengo dos poblaciones, expuestos y no expuestos. Imaginemos que aquí hay 10 personas y que hay 10 personas. ¿De acuerdo? De los expuestos, de esa mesa se enferman 6. De esa mesa se enferman 2. Entonces, en una población de 2 mesas se enferman 8. Porque no están expuestos, ¿sí? Digamos que por una cura milagrosa nadie fuma en la habitación. Sigo teniendo 2 mesas de 10 personas. Tengo 20 personas. ¿Cuántos se van a enfermar? 4. 2 y 2, ¿sí? 4. Y los otros 4 que se enfermaban para que suman 8, ¿por qué se enfermaban? Porque había fumadores. Y esos 4 eran el 40%. Si dejara de existir el cigarrillo, igual se seguiría enfermando X cantidad de personas, pero desaparecería el 40%. Porque ya nadie fuma. Y si ya nadie fuma, es como si todos fueran no expuestos. Es decir, solo habría 2, o 20% de la población total. Ya. Si ustedes entienden eso, entienden lo demás. ¿Por qué? Porque atribuir a la población es lo mismo con poblaciones. ¿Ya? Un ejemplo más práctico. Dice que el flash de la pantalla va a Que sea común y que se deba a una sola causa. así. En la pizarra. Eso. Sí, debe ser. De algo común, o sea, piensen lo que sea en medicina, piensen lo que sea. Algo que sea común que se deba hacer a una causa. Ya, rápido. Y unos porcentajes de esta pareja, ¿sí? Rápido. Entonces, si yo tengo una población así, vamos a tener dos universos, ¿ya? Este es el universo normal y este es el universo donde no existe la vida. Bueno, los perros.
personas enfermas. 80% de enfermos. Independientemente de expuestos o no expuestos, el 80% de la población se va a enfermar de rabia. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. Expuesto sería. No, enfermos. Enfermos. Ajá, la expresión sería mordida de perro. Mordida de perro. ¿Sí? Si te muerde el perro, tienes 60% de probabilidad de tener rabia. Así no te muerde el perro porque hay, yo qué sé, rabia salvaje, 20%. ¿Ya? Entonces dije algo más común. Bueno, lo importante es que 6 más 2, 8. Quiere decir que ¿cuántos porcentajes expuestos están enfermos? 8 de 20. Lo que es 4 de 10. Lo que es 40, ¿no? 40%. ¿Sí? 40% de la población está enferma. ¿Ya? Enferma, no expuesta. Enferma, ¿sí? Enferma. Independiente de expuesto o no expuesto, 40% de la población está enferma. Pero en un mundo donde no hay perros, solamente el 20% está enfermo. ¿Sí? ¿Lo tienen claro o no? Porque al no existir exposición, solo te enfermarías de la salvaje o silvestre, que sería el 20%. Entonces, solo 20% de la población se enferma. En este mundo donde sí hay perros, 40. ¿Cuál es? ¿Cuánto es esto? Entonces, es sufrir. Ya. Esto es 60 y esto es 20. Esto es 24. 8. Ya. Oh. ¿Se dan cuenta que nos hemos mareado más? No solo nos hemos mareado. No, está mal. Porque la población sigue siendo 20 y solo se han enfermado. Partamos de antes de irnos a esta unidad. Con numeritos, perdón. El estudio se son 20 personas, ¿sí? Ya. Si yo tuviera 100 personas, la mitad está en expuestos y la mitad está en expuestos, ¿ya? 50 personas, 50 personas. De los 50 expuestos, ¿cuántos se enferman? 30 personas. ¿Por qué? 6, bueno, son 10. Si son 50, 5 por 10, 50, 5 por 6, 30. ¿Aquí cuántos serían? 10 personas enfermas. En total, 40 personas enfermas. ¿Sí? Ahora, si no existiera el factor exposición, yo reduciría esta parte. ¿Sí? ¿En cuánto se reduciría esto? ¿Y el total? No. ¿Por qué? Porque si ya no existiera el factor exposición y todos fueran no expuestos, yo tendría 100 personas y tendría
20 personas enfermas. ¿Por qué, doctor? Porque es 20%. Y 20% de 100 es 20 personas enfermas. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Todos de acuerdo. Ya. Ahora, ¿de dónde salen estas 20? Salen de 10 personas que teníamos en el universo original, más 10 personas de aquí. ¿Sí? De esas 30, 10 personas fueron por aquí y 20 se volvieron sanas. ¿Sí? ¿Así me entienden? No, ya no. Primera parte. 100 personas en total. ¿Sí? Las 2 mesas, 100 personas. 50 aquí, 50 aquí. Expuestos, no expuestos. De las 50 de aquí se enferman. Expuestos, no expuestos. Si están expuestos, se enferman 10. De 50, 10. De 50, 30. Ya. De 5, 3. De 5, 1. ¿Sí? Es lo mismo. Listo. Pero si yo elimino la exposición, es decir, ya no existen expuestos, igual se van a enfermar 20 personas. Porque no importa si tú estás expuesto o no expuesto, es 20% de la población que se enferma. De 100 se enferman 20, siempre. Pero estos 20 salen de 10 de aquí, que ya estaban enfermos, y aquí viene la parte importante. Estos expuestos de aquí, ¿sí? Expuestos, habrían 30. Al dejar de estar expuestos, 20 se vuelven sanos y 10 se convierten o continúan siendo enfermos. Y sería 10 de aquí y 10 de aquí. 10 más 10, 20. Y este 20 representa de 50 personas el 40%. Ya sé que aliado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, una pareja. ¿Dinámica? Sí, dinámica. Muévase. Me sobra una, acá. La que sobró acá viene para allá. ¿Te mudas? Sí, te mudas. Una persona. Creo que todos están con saco. ¿Me parece? Sí. Yo estoy cansada. Pues tienen casaca, sí, ¿no? Expuestos. Tienen casaca. No expuestos, no tienen. No, mejor al revés. Expuestos no tienen casaca. Sin casaca, ahorita. Ya. Se van a resfriar. ¿Ya? Casaca, listo. Tengo 5 personas expuestas al frío y 5 personas no expuestas. ¿Sí? Entonces, de 5 personas se enferman 3. 1, 2, 3. Están enfermas. Tienen gripe. Las otras 5, a pesar de que tienen... Ya. Las otras 5, a pesar de que tienen casaca, se enferman 1. No, en el fondo, justo. Ya. Entonces, sin importar que tengan casaca, una se va a enfermar. Y de las que no tienen casaca, se enferman 3. Pero, ¿qué pasa si yo les pongo casaca a todas? Se va a enfermar una allá y aquí una. Entonces tendría 2 enfermos sin importar si tienen o no casaca. No, si todos tienen casaca. ¿Sí? Entonces, es una original que ya existía. Una original que ya existía. Más una que va a existir ahora que todos tienen casaca. ¿Sí? Al momento de estar todos como no expuestos, es decir, todos con casaca, se enferman 2 personas. Y esas 2 personas que ya no están enfermas, que pasan a estar sanas, son el ¿cuánto por ciento de 5? 2 de 5, 4 de 10, 40 de 100, 40%. ¿Se entendió ahora sí?
Entonces, el factor atribuible a la exposición, estar sin casaca, es 40%. ¿No entendieron? Si este fin de semana las 5 chicas de aquí se van a tomar y las otras 5 chicas se pasan estudiando, jalan 3 y allá solo jala 1. ¿Sí? Entonces, el factor salir a tomar el viernes aporta 3 jaladas. ¿De acuerdo? Y independientemente de que tome o no tome, allá jala 1. Entonces, como aprendieron la lección, al próximo viernes ya nadie sale a tomar. Pero igual van a jalar 2 personas. Una de esa mesa y una de esta mesa. ¿Cuántas personas aprobaron una vez que yo eliminé el factor salir a tomar? 2 más 2 de 5 es 40%. Si yo elimino la exposición, elimino el 40% de los que se enferman. ¿Ahora sí se entendió? Listo. Siempre lo ejemplo, pero somos inteligentes y aparte ya sea cómo sé que va una de los puestos a enfermo. Porque eran 5, ¿sí? Sí. Ya. Al eliminar la exposición, al tú eliminar la exposición, te quedas solamente con el porcentaje de aquí. 20%. 20% de 5, 1. Ese 1 va. Y los otros 2 que te sobran son sanos. Entonces nos guiamos de los puestos. Exacto. Primero sacamos los más. No, o sea, primero mantenemos los Construye su tabla. puestos. Sí. Construye su gráfico así dicen los expuestos y no expuestos. Al tener el porcentaje, calculas el porcentaje de aquí y luego ya puedes hacer todo lo demás. Pero en realidad lo que tienes que entender es cómo se interpreta. Este es el ejemplo de cómo llegas a entender que la razón atribuida a expuestos es solamente cuál. Eso solo nos sirve para saber cuántos son. Ajá, es para que se entienda. Pero este es el dato importante. Entonces, como el ejemplo, ¿sí? Si yo les dijera, existe un brote de malaria en Iquitos, ¿sí? Debido a la migración masiva de venezolanos, se calcula que el riesgo atribuible a la exposición, que es, yo qué sé, dormir sin mosquitero, es de 0,2. Se entendería que, opción A, dormir sin mosquitero aumenta en 20% la probabilidad de enfermar. Opción B, el dormir con o sin mosquitero incrementa en 20% la cantidad de enfermos. Opción C, el dormir con mosquitero reduce en 20% la cantidad de enfermos. ¿Ven cómo tienen que entender? ¿Por qué importa que entiendan? No sé cómo se calcula. El eliminar la exposición solo reduce el 40% de la población de expuestos, no del total de la población, porque si fuera del total de la población yo tendría que haber reducido 40% de 10, que serían 4, pero no, estoy reduciendo el 40% de la población de expuestos. Ya, yo les digo, hay una población total de 100 personas, ¿sí? Así conmigo. El porcentaje de expuestos es, yo qué sé, ya, es que, 1, pero le metemos un porcentaje 0,8 ya, así van a ver. Aquí es 15, aquí es 5, aquí es 8 y aquí es 7, ¿sí? Se ve más que la mitad. Si la población, esta fue una población de 15, ¿sí? Si la población es de 100, ¿qué porcentaje de expuestos habrá? 100 vale 15. 10 ¿cuánto vale? 10% entre 15. Quinta 3, quinta 2, 200 entre 3, 66.666. 66. Entonces, uno de expuestos, 24. ¿Sí? Y yo les digo que el riesgo atribuible a expuestos es del 20%. Mínimo. ¿Sí? Si yo elimino el factor de exposición, ¿en cuánto reduciré la cantidad de enfermos? ¿De cuánto?
De 100, de 66 a 34. De 66. Entonces reduciría en 13 personas. Listo. Así se entiende. Para eso sirve. Si yo elimino el factor de exposición, no es que elimine todos los enfermos de exposición. Elimino solamente el 20% porque ese es el riesgo primario de exposición. Ya. ¿Sí? No. Ya. Ahora continuamos con los demás que están bien. Eso bien. El riesgo atribuible a poblaciones. 20% de 76, 13.3 personas. ¿De qué? Ya. Si yo elimino los mosquiteros, que eran el factor de exposición, se reduciría % de los que usaban mosquiteros. No del total de enfermos, no del total de la población, sino de los que usaban mosquiteros. ¿Sí? Entonces, por eso, determinen cuál es la exposición y el porcentaje va en relación solo a los expuestos, no a la población. Y ese 13.3 es los que... 20% de 66. De los expuestos. No, a eso le sumamos los expuestos. No, es lo que estás reduciendo. Claro. Ya. Digamos que yo soy gerencia de salud y tengo recientemente casos de chagas por exposición. No, casos de intoxicación por plomo por exposición a, yo qué sé, una planta de tratamiento de agua mal, que está mal. ¿Sí? Entonces todos los que consumen el agua que viene de esa planta se enferman en X porcentaje, no me importa. Pero me dicen que el riesgo atribuible a la enfermedad es el 30%. Si yo cierro la planta de agua, no voy a curar a todos los pacientes. Voy a reducir en 30% de los expuestos a los enfermos. O voy a incrementar en 30% de los expuestos mi cantidad de sanos. Así como al momento de ponerles casaca, disminuí en 2 mi cantidad de enfermos con resfrío, porque era 20%, 40% de 5. ¿Sí? Entonces el riesgo de la exposición me sirve para calcular cómo mejora si yo elimino la exposición. ¿Qué cantidad de enfermos desaparecen? O cantidad de sanos aumenta. Ya. El riesgo de la población es básicamente lo mismo que las poblaciones. Así es fácil. Ejemplo, incidencia de tuberculosis en Arequipa, incidencia de tuberculosis en Lima. Me invento, en Lima hay 40% de incidencia y en Arequipa hay 20%. ¿Sí? El riesgo atribuible a la población sería 20. ¿Sí? ¿Se entendió? 20%. Y si yo eliminara de pronto Lima del mapa, la cantidad de enfermos del Perú sería en 20% de la población de Lima. ¿Sí? Aumentaría en 20% la cantidad de sanos. ¿Cuál es el impacto intermedio? Y aquí viene lo más bonito. Es casi divertido todavía. Hasta aquí estamos claros. Hasta arriba es lo. Ahora viene la fracción de expuestos. Que es incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos sobre incidencia de expuestos. Ahora hay que ver un cálculo. ¿Sí? Que esto es 6, 50, 60, 25. Incidencia de expuestos 0.6. ¿Qué coreografía está haciendo? Incidencia de expuestos. Incidencia de expuestos otra vez 0,6. 0,6, 0,4, 0,06. 2 tercios. O 66%. ¿Sí? Así se calcula. Ya. 1 de 5 es 20%. Incidencia de expuestos sobre incidencia de expuestos.
de las 8:25. Quedamos claros con el riesgo atribuido expuesto, ¿sí? Así es claro. Ya. La fracción nos complica, porque lo que mide la fracción ya no es la cantidad de enfermos por solamente expuestos. Ahora te calcula por enfermos. ¿Te acuerdas cuando hicimos valor predictivo positivo,